todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a este miércoles. Si usted va por la calle, de pronto caminando por las calles de Bogotá o cualquier sitio de Colombia, quizás estuvo hoy en una manifestación. Y siente que sobre su cuello alguien lo observa, que mientras camina alguien vigila sus pasos. Usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Sean todos ustedes bienvenidos a este miércoles hoy lleno de política. La política en Colombia está nuclear, por eso cambiamos la segunda parte de la guerra o de la amenaza nuclear para hablar hoy de el problema de la política que es radioactiva en Colombia. Parece que todo el que se acerca al trono político en ese país termina siendo radiactivo, tóxico. Está para que vean lo de relaciones tóxicas que estamos haciendo con el doctor Arsenio Henao. Así que pues nadie mejor ni nadie más capacitado que nuestro analista de cabecera, nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, que está aquí con nosotros. Ya le iba a decir Álvaro Uribe, imagínense el pleonasmo de mi comentario, que está aquí con toda la salsa. Estuvo hoy caminando por las calles de las ciudades de Colombia, ensalzándose de la protesta, del furor del pueblo, y hoy nos viene a contar cómo está el tema con todo este escándalo novelero que se formó en Colombia, que a mis ojos, pues lo que nos muestra es que es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Esté quien esté sentado en el trono de Nariño, son las mismas coaliciones, las mismas alianzas, los mismos arreglos. Claro que pues ahí el único que quedó mal fue el que protestó, ¿no? Bueno, lo veremos en el desarrollo del programa. Álvaro, bienvenido a esta tu casa, a estos micrófonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo está esa radioactividad política en Colombia? Bueno, aquí la cosa tiene un poco más de una semana de candela, pero eso tiene una cantidad de razones, ¿no? Que es el objeto de lo que vamos a analizar y que tuve que ser bastante prolífero en columna esta semana para ir más o menos explicando a la gente lo que sucede en Colombia, porque tenemos nosotros décadas, o sea, bueno, siempre hemos hablado, cuando hemos tocado el tema político de Colombia, nos hemos remontado de los años 30 para acá, que es cuando se inicia la guerra política, pero ahora vamos a tocar el tema de 30 años para atrás, o sea, cuando arranca el gobierno de Uribe, y con él vienen una cantidad pues un nuevo estilo, es una manipulación muy al estilo Goebbels, o sea, es el manejo
de la psiquis, de la mente de los colombianos, que al día de hoy es menos susceptible que hace 30 años porque la coyuntura es diferente, las cosas han cambiado y se han destapado muchos entuertos. Entonces todavía queda un reducto grande de colombianos que siguen los notimientos, como decimos acá, ¿no? Que son los medios de comunicación del establecimiento, que son sus dueños. Son, por ejemplo, uno de ellos, el Tiempo, su dueño es Luis Carlos Arnulfo Angulo, y es el dueño de los bancos, el dueño de los fondos de pensiones, los que manejan EPS. O sea, es gente que tiene mucho poder económico en Colombia. Y por otro lado está la revista Semana, que es del clan Génico, que tienen una periodista que dispara por ese micrófono a toda hora y que se presta para ciertos manejos, ¿no? Presuntos manejos extraños de comunicación con el fin de generar malestar y de generar desinformación en la opinión pública y con eso ir, digamos, intentar, que es lo que están haciendo, mantener su hegemonía, que la sienten amenazada por la llegada de un gobierno alternativo a la presidencia. Habíamos dicho en alguna ocasión hace unos meses atrás que se dice que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de izquierda y sobre eso habíamos hablado algo, ¿no? Que la izquierda en Colombia inicia en el Partido Liberal por ser el Partido Liberal desde su fundación un partido progresista. Por eso no le gustaba a los conservadores, ¿no? Que eran los anquilosados en querer mantener la Constitución del 86 con una cantidad de cosas, inclusive la prohibición del voto en la mujer. Y el Partido Liberal entra buscando, digamos, las conquistas laborales y la conquista de los derechos del pueblo. Pero es que hay una cosa que a mí me parece siempre no la he podido entender bien. Es como, a ver, esa democracia, ¿no? Esa figura. ¿Cómo es que el pueblo, democracia significa la libertad de los pueblos a elegir sus gobernantes, ¿no? Entonces... es el poder del pueblo, ¿no? Democracia. Se supone, pero es que yo siempre he dicho que cuando redactaron la definición de democracia la embarraron cuando le pusieron gobernantes al asunto, ¿no? Han debido poner sus dirigentes políticos o sus administradores públicos, porque eso es lo que es el presidente, los ministros y de ahí para abajo todos los que usted quiera, incluyendo los representantes de Cámara y Senado que son pagos con el erario público, con la plata del pueblo. Pero no, aquí y en muchísima, y yo creo que en toda Latinoamérica siempre se han elegido son monarcas. O sea, aquí no tenemos, por ejemplo, expresidentes, sino virreyes. Entonces ellos siguen mandando y han tenido la hegemonía del manejo del país y lo hacen como se les da la gana, y el pueblo se reúne, vota por ellos y después el pueblo tiene que ir a decirles: doctor, hágame el favor y es que mire, que es que yo necesito, tengo tal, esta u otra necesidad. Entonces viene el gobierno, este gobierno alternativo que se forma de una coalición de muchos movimientos políticos, ¿no? Entonces, porque no es un solo, no es, digamos, es un partido de izquierda que está ahora en el gobierno, no. Eso es lo que yo vi en una columna hace unos muchos meses atrás, antes de posesionar, de ganar inclusive la presidencia. La llamé Pacto Histórico, que así se llama la coalición de partidos y movimientos sociales. Pacto Histórico, una colcha de delicada costura, una colcha de retazos de delicada costura. ¿Por qué razón? Porque la derecha como tal en Colombia y en Perú, y me imagino que así es, en Chile es igual, y en Argentina, en todas partes, ellos pueden estar completamente en desacuerdo y ser enemigos acérrimos y tirarse. Hoy en día se tiran a través de Twitter bombazos, pero tienen una causa, un fin en común, y es la bolsa.
En eso están de acuerdo, en las utilidades y las ganancias. En cambio, los movimientos de centro izquierda, de centro y centro izquierda y izquierda, o sea, todo lo que tiene que ver hacia el lado de la izquierda, es un montón de ideólogos. Si ponga de acuerdo ideólogos, es más fácil organizar una fila de cucarrones para tomarles una foto, ¿no? Entonces, no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué sucedió con las elecciones de Gustavo Petro? Que el hombre por sí solo, o sea, apoyado, digamos, en la izquierda, por sí mismo y apoyado en esos partidos y en esos movimientos, solo no hubiera llegado a la presidencia. Entonces el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Prácticamente su discurso representa la ideología del Partido Liberal. Yo me atrevo a decir que Petro es un liberal, pero si es un liberal, obviamente es progresista, si es un liberal auténtico, porque es que el Partido Liberal está dividido en dos partes. Los liberales de base, que son los que promueven las reformas sociales y todo este cuento, ¿no? Y los liberales burgueses, que son más conservadores que liberales. Entonces ellos son todo lo que tiene que ver con el oficialismo liberal del ala de César Gaviria. Todos ellos están anquilosados en la compra de puestos y en la repartija de siempre y en la burocracia en el gobierno. Esos no son liberales, ellos son conservadores con un letrerito para llamarse liberales, mantener poder. Entonces, si realmente vamos a mirar en el fondo de las cosas, el que está representando el liberalismo en este momento, a carta cabal, es Petro, porque el hombre es progresista. Entonces, ¿por qué no quieren a los liberales y a los progresistas desde antaño? ¿No? Inclusive, aquí decía Mati, matar a un liberal no es pecado porque los liberales no tienen alma, ¿no? Por ejemplo, todo este problema que tenemos hoy en día viene de la rapiña de los que perdieron el manejo del Estado y que lo quieren recuperar a como de lugar. Entonces, ¿en qué se está apoyando el gobierno? En el pueblo. ¿En qué se están apoyando la derecha, la ultraderecha, los que se llaman la oposición inteligente? Con unos personajes que son de risa. ¿En qué se están apoyando ellos? En recuperar a como de lugar la hegemonía que están viendo perdida. Y el mayor de los mayores sustos que tienen se llama Justicia Especial de Paz, o sea, la JEP. Entonces, ¿qué sucede? Hay un enfrentamiento. Si tienes algo que decir, me interrumpes, ¿no, Ignacio? No, estoy pues en este recorrido un poco histórico, ya afilando los colmillos para cuando toque hablar de la crisis. Bueno, okay. A ver, es que los gobiernos han tenido una cantidad de cosas los últimos, ¿no? Digamos lo que podemos hablar de gobiernos contemporáneos, podríamos hablar desde Samper para acá, ¿no? Cuando se presenta Samper y Pastrana, Samper por el Partido Liberal y Pastrana, Andrés, el hijo de Misael, se presenta por el Partido Conservador. Pierde frente a Samper, pero en ese momento hicieron algo parecido a lo que están haciendo ahora, lo que está generando la crisis de ahora. Hubo alguien que no le dieron el puestico que quería, no tuvo su cuota, pues no estaba conforme, entonces le tira a Andrés Pastrana unos cassettes. En ese tiempo no eran audios como ahora, sino eran unos cassettes que contenían información de infiltración del cartel de Cali, o sea, de los narcotraficantes de Cali, en la campaña de Ernesto Samper. Eso le dio origen al proceso Chomil y lo quieren comparar con lo que está sucediendo ahora, y ahora vamos a mirar por qué. Y todos los 4 años que estuvo Samper en la presidencia estuvo defendiéndose de todo lo que se le vino encima, porque el jefe de campaña de él, que en ese entonces era el hijo del pintor Botero, del escultor Botero, salió a decir que Samper sí sabía.
Entonces él tuvo muy buenos escuderos, además tenía lo que él dijo cuando le preguntó una vez un periodista después de haber salido de la presidencia, le dice, doctor Samper, ¿usted por qué no se cayó durante su gobierno con semejante escándalo tan tenaz? Porque sí se demostró que entraron en la campaña de él y ahí salió la famosa frase de todo eso se hizo a mis espaldas. Y Monseñor Rubiano, el obispo, el cardenal primado de Colombia en esa época, ¿no?, salió diciendo que nadie puede estar inocente si se entra un elefante en la casa, o sea, lo tiene que ver. Entonces, pero Samper se escudó, entonces ahí lo pusieron a él el elefante, ¿no? Todo se hizo a mis espaldas, o sea, él no se dio cuenta. Todo pasó en su campaña, pero él no se dio cuenta. Hay algunas razones que pueden justificar esto, porque a Samper nunca le pudieron, digamos, demostrar que él estaba consciente de que eso había sucedido, a pesar de que Botero, y que terminó en la cárcel Botero, hubiese dicho que sí. Y es que el candidato no se ocupa de las finanzas de la campaña. El candidato está ocupado de los discursos de la campaña y de lo que tiene que hacer en las actividades políticas de plaza pública, de reuniones, etc. Para eso tiene un equipo de trabajo, porque el candidato no puede tocar la campana y andar en la procesión al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, yo le daría una salvaguarda a Samper de que no sabía realmente que el cartel de Cali le estaba inyectando dinero a su campaña. Bueno, pues eso solo, si eso que tú estás diciendo, para mí solo demuestra una cosa, y es que si un candidato a la presidencia no es capaz de estar al tanto y controlar absolutamente todo lo que pasa con su equipo de campaña, mucho menos va a ser capaz de gobernar. Pero es que mira, hay una cosa curiosa en esto. Es que no. La responsabilidad y la ética no pasan por la ignorancia. Y bien obviamente dice que la ignorancia no te da la inocencia. O sea, no conocer la ley o no conocer el pecado no te quita la culpa de encima. Sí, pero atiéndeme una cosa, es que aquí hay un asunto. Cuando el gobernante, cuando el presidente se posesiona, por eso elige, se llama el poder ejecutivo, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo tiene que elegir, o sea, nombrar su gabinete de ministros, asesores, abogados, eso tiene una cantidad de gente que le reportan al presidente y obedecen los lineamientos y los postulados de la campaña y lo que el gobierno quiera adelantar como políticas públicas. Pero el presidente no puede estar absolutamente en todo, por eso es que es tan desafortunado. La virtud del presidente, precisamente la virtud del jefe de Estado, no es sentarse a echar discursos, es precisamente gobernar, y a los primeros que tiene que gobernar es a su gabinete, y tiene que ser una riata con sus ministros y apretarlos por las pelotas si no cumplen el programa, y a sus asesores y a sus secretarios. Ese es el verdadero trabajo de él. La política que él hizo subir al poder con su imagen, pues tiene que funcionar, y si no funciona él los tiene que liquidar, ejecutar, decapitar y hacer que funcione. Porque ese es el verdadero papel del presidente. El presidente no es una figura inmaculada que se dedica a hacer relaciones públicas. Precisamente por eso es que fallan los gobiernos latinoamericanos e iberoamericanos. Porque el presidente parece ser una figura lejana allá en un tabernáculo que no se entera de nada de lo que pasa. Pues eso precisamente es ser un mal presidente. El verdadero buen presidente, el gobernante que vale la pena, es el que trabaja todos los días controlando que todas las cosas con su equipo funcionen de la mejor manera. No el que delegar en ese caso no es desentenderse, es hacer que cumplan lo que se ordena. Y ese es un principio también corporativo, ¿no? Un buen gerente funciona así. Sí, entonces, sí, pero mal andamos y las cosas no son así en la política. Exacto, pero de todas formas el aparato del Estado es un monstruo muy grande, y que hoy por hoy, Verbo y Gracia, Twitter y las comunicaciones
muchos funcionarios del gobierno salen a dar sus opiniones en algunas ocasiones imprudentes. Y eso no lo puede controlar el presidente sino hasta después de que pase. Entonces, No, pero mire... no, todo lo contrario. Tiene que estar antes. Si yo nombro a una persona en mi gabinete, es porque yo estoy absolutamente seguro de la clase de ser humano que es. Por Sí, eso correcto, lo pero... de Benedetti, que es un escándalo de telenovela, porque todo el escándalo lo están armando con un monólogo de un idiota resentido porque no lo mojaron como quería que lo mojaran. No le dieron el premio al chiquito, entonces se puso bravo y comenzó a hacer escándalo. Así quedó, Sí. quedó como un imbécil. Pero Sí, eso no excusa la responsabilidad de Petro del hecho de que de todas maneras puso e incluyó en su gobierno a una persona que sabía todo el mundo, que tenía cabeza de ratón, corazón de ratón, cola de rata. Voy a decirlo como es: cabeza de rata, corazón de rata y cola de rata. Y que comía como rata de la corrupción desde hacía muchísimo tiempo, porque nadie desconoce eso de ese tipo. ¿O sí? Sí, pero Benedetti nunca ha sido, digamos, condenado. Tiene investigaciones como tienen todos los políticos, pero no tiene condenas. Claro, pero ahí está el tema. Entonces, pero es que mira dónde vamos. Ese monólogo que él salió, ese monólogo que sacó Semana, editado o no editado, todo lo que dice y todo lo que representa es el discurso de un tipo con índole y con carácter mafioso. De muy baja monta. Ahí tiene. Y ese tipo lo votaron en el gobierno. Estuviera borracho o no. Y eso sí es, digamos, eso es algo que no debió suceder. Que un fulano como él estuviera montado en el gobierno. Porque después de que, precisamente hablando sobre los audios y entrando en materia, ¿qué sucede primero? Es que hay una bitácora de cosas que sucedieron antes de los famosos audios, que fue lo que causó la salida de Benedetti y de Laura Sarabia, la jefe de cartera del gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El 25 de enero se pierde un maletín de Laura Sarabia en su casa. El maletín contenía algo aproximado a unos 80 millones de pesos en dólares. O sea, eso no es una suma para decir, no, ese es un maletín del narcotráfico, no. Para una persona que tiene un bagaje de ese corte puede tranquilamente tener $4,000 en su casa en efectivo, los puede tener. O sea, eso no es ningún escándalo. Entonces, se pierden los dólares. Luego se inicia una investigación. ¿Por qué se inicia la investigación? Porque Laura Sarabia propone la investigación, o sea, hace la denuncia. Entonces, se interceptan, pero mire, porque aquí es donde viene el manejo, ¿no? Se ordena chuzar o interceptar los teléfonos de la niñera de Laura Sarabia y de otra empleada, pero no lo hacen desde Bogotá, sino lo hacen desde el Chocó, con el cuento de que eran dos personajes que ninguno de los dos era, que era alias la niñera, pero en el Chocó, y alias la madrina. Entonces a un policía de la Dijín le dicen, le pasan el dato desde una organización criminal aquí en Colombia, le pasan el dato y le pasan los números de teléfono. El policía de la Dijín, para poder chuzar, o sea, el policía que ordena la interceptación de los teléfonos no es el técnico que va a escuchar las conversaciones, es otra persona. El policía solamente maneja las investigaciones a nivel de informantes y de todas estas cosas. A él le pasan esos números de teléfono diciéndole que podría tener una información clave que se necesitaba contra esa organización criminal que opera en el Chocó. El Chocó es un departamento, para que se enteren los que no son de Colombia, queda en toda la costa pacífica, o sea, en el occidente de Colombia. Desde Bogotá
hasta el Chocó, habría que viajar en un avión, porque por carretera sería una cosa muy larga, y un vuelo más o menos, digamos Bogotá-Quibdó, puede estar demorándose más o menos 1 hora y media. O sea, hay una distancia muy larga. Este agente de la Dijín, que es el que quisieron cochinar de primero, o sea, culpable, echarle todo el agua sucia, para poder interceptar esos teléfonos tiene que contar con la autorización de un fiscal, no el fiscal Barbosa, no el fiscal general, no, de un fiscal, porque el fiscal general tiene muchos fiscales en todo el país. Y ese fiscal, para poder dar la orden, o sea, eso es un conducto regular, el policía tiene que consultarle, mire, esto está pasando, tenemos estas posibilidades, necesitamos esto dentro de la investigación, interceptemos las líneas telefónicas para escuchar conversaciones. Eso es legal. Si hay una sospecha de que se puede adelantar investigaciones sobre la comisión de delitos o sobre organizaciones criminales. Luego, el fiscal tiene que ir donde un juez de la República, en su zona, no tiene que venirse hasta Bogotá a hacer eso, en su zona, para que el juez autorice al fiscal, para que el fiscal autorice al de la Dijín, para que hagan la interceptación y para que otro técnico escuche las llamadas y vaya tomando las notas que se necesitan. De manera que cuando sale el fiscal Barbosa a decir que el gobierno de Gustavo Petro estaba chuzando al buen estilo de la época de Álvaro Uribe, que se chuzaron magistrados, periodistas y oposición política, entre esos chuzaron a Petro, al que soy ministro de Defensa, y a una cantidad de personas acá de forma ilegal, y hay presos por eso, y eso es una de las cosas que acabó con el DAS en Colombia. Entonces que volvimos a la época de la chuzada, siendo que él pertenece a esa ala del uribismo, digamos, de esa corriente política. Y es falso, porque el gobierno no puede ordenar chuzar a nadie directamente. Venga, oiga, usted chuza en este teléfono. No, a no ser que tenga ese poder directo para poderlo manejar de una manera completamente ilegal. Pero resulta que aquí apareció el funcionario, el policía de la Dijín, que recibió de un informante que, entre otras cosas, no se encuentra el informante por ninguna parte, el tipo está desaparecido. Y este al fiscal, y el fiscal al juez, y el juez ordena. O sea que no venía eso de la presidencia, sino un manejo interno de lo que es la policía judicial, porque eso es la Dijín, policía judicial. Entonces, cuando esto sucede, o sea, ¿cuál era la razón? Es que hay cosas que digamos, escuchando yo a Miguel Ángel del Río, que es el abogado que está defendiendo al policía de la Dijín y lo está haciendo gratis, entre otras cosas, cuando Miguel Ángel del Río se dio cuenta del entramado que había ahí. Entonces hay preguntas que hay que hacerse. Laura Sarabia podía ordenar ella o pedir a la Dijín en Bogotá legalmente que interceptaran las líneas telefónicas de la niñera. No necesitaba hacer ningún movimiento ilegal cuando eso lo había podido hacer legalmente. Entonces, si una persona puede hacer algo legal, ¿qué razón le asiste para hacerlo ilegal? O sea, nadie le iba a negar a ella esa solicitud. Ahora, y entonces, ¿cómo es que se ordena chuzar a las niñeras, o sea, interceptar el teléfono de la niñera y de la otra empleada desde el Chocó? ¿Qué relación tiene eso y qué relación tiene con la banda criminal? Ninguna. Entonces, cuando el agente de la Dijín se dio cuenta que no había ninguna información relevante y que realmente esas dos personas no eran ni alias la niñera ni alias la madrina de la organización criminal, entonces le
le comunicó inmediatamente al fiscal para que pararan la chuzada, o sea, que desconectaran esas líneas. ¿Ya? Hasta ahí no había, digamos, ningún problema, listo. Pero el fiscal no lo hizo inmediatamente, sino se esperó 7 días para hacerlo. O sea, estuvieron 7 días interceptando esos 2 teléfonos. Entre tanto, eso fue en enero. Las investigaciones siguen hacia adelante hasta que a esta señora, a la niñera, la llevan al Palacio de Nariño, al polígrafo. De manera que para hacerle unas preguntas referente, aunque el polígrafo se sabe que no es contundente, o sea, por una, digamos, un resumen que dé el polígrafo negativo para la persona, o sea, que diga que supuestamente está mintiendo, no es materia probatoria para un juicio ni para condenar a nadie, pero sin embargo ayuda en las investigaciones. La revista esta famosa que hay aquí en Colombia y su periodista contacta a la niñera de Laura Sarabia y arman el escándalo. El escándalo se inició por las interceptaciones y por el hecho de haberla llevado a ella a un polígrafo, cuando nadie puede ser sometido a un polígrafo si no es con su consentimiento. ¿Ya? Entonces quisieron hacer pasar eso como si hubiera sido una trama, pues, por allá de esas películas de intrigas y toda esa vaina. Ahí no lo había eso. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Petro, él se entera en el Brasil de lo que estaba sucediendo aquí, y cuando llega, ya el fiscal general había salido a dar declaraciones explosivas de que esto no sé qué, que esto no se puede, el tipo pues, bueno, el tipo está haciendo política. Lo primero que hace es llamar a Armando Benedetti, que había una relación de Benedetti con Laura Sarabia y con la niñera. O sea, la niñera había trabajado con Armando Benedetti. Lo que dice él, ¿no?, es que él se alcanzó a enterar de lo que iba a suceder en semana, o sea, el escándalo que se iba a destapar, y le envió un vuelo charter, o sea, envió a la niñera a Venezuela a hablar con él en un vuelo charter, a tratar de convencerla de que, bueno, más o menos como cállese, ¿no? No sigamos con esto porque se va a armar un desorden. Cuando se ve toda esta relación, cuando llega Petro, ¿qué es lo que hace? Él llega de Brasil y esa misma noche cita ya a Armando Benedetti en Bogotá, lo cita a él, se reunió con las personas que tenía que reunirse, y no lo quiso hacer en el Palacio de Nariño porque había un piquete de periodistas esperándolo, entonces lo hizo en su casa. Entonces dejó a todo el mundo viendo un chispero. ¿Cómo así? El silencio del presidente, mires, no llegó, ¿qué se hizo? Se desapareció, ¿dónde está? El tipo necesitaba sentarse a hablar con tranquilidad, sin un montón de micrófonos, tratando de preguntar, y el escándalo de novela y de película. Y habló con ellos, inmediatamente les pidió a los dos la renuncia hasta tanto no se surtieran las investigaciones. ¿Y a quién le entregó las investigaciones de lo que había sucedido con todo esto que acabo de contarles a ustedes, de las chuzadas en Quito y toda esta cosa? Y del hecho de haber llevado a la niñera al polígrafo. ¿A quién le entregó el poder de esas investigaciones? ¿A un fiscal de bolsillo de él para que los absuelva? ¿O para que engavete las cosas y digan, aquí no pasó nada mientras se acaba el ruido con la prensa? No, se lo entregó precisamente al fiscal que no es de su bolsillo, que es del bolsillo de la oposición inteligente. Y le dijo, investigue. Eso hubiera sucedido en otras instancias, digamos, en otros gobiernos. Primero que todo, la prensa no hubiera hecho ningún escándalo. O si lo hubiera hecho así de chiquitico y se habían quedado calladitos rápido. Y en segundo lugar, hubiera salido el presidente a decir, no, a defenderlos, que son impolutos, que son unos buenos muchachos, esto no puede ser. ¿Ya? Entonces, porque esa era la costumbre. Pero no, investíguenlos.
Lo mismo que cuando le dijeron que el hijo de él por unas enredo con la exmujer, ¿no? El hijo de él que vive en la costa, que había la posibilidad de que bueno, enredos de enriquecimiento de unas platas y no sé qué. ¿Qué fue lo que dijo Petro? Todo lo contrario de lo que dijo Uribe. Porque cuando los hijos de Uribe tienen una serie de señalamientos, por ejemplo, cuando adquirieron unos terrenos que después en cerca de Bogotá, que después los convirtieron en zona franca, después de haberlos comprado por una bicoca, los convirtieron en zona franca y eso, unos terrenos muy valiosos, y eso y otras cosas que hay por ahí. Entonces todo el tiempo Uribe salió a defender a sus hijos y a pelear que con mis hijos no se metan. Petro no hizo eso. Petro le entregó el hijo de él y el hermano de él, que pueden estar más o menos conexos con la misma cosa, a ese fiscal. No al fiscal de bolsillo de él, sino al fiscal que es del bolsillo de la oposición. Investíguelos. Entonces, qué tan mal padre salieron a decir los de la oposición inteligente. Entonces, si hubiera dicho, no, mi hijo es imposible, no, entonces, es que lo está encubriendo. Es que por donde saque la cabeza, por ahí le dan. O sea, con el antecedente que tuvo Gustavo Petro cuando llegó a la alcaldía de Bogotá, es que este hombre jamás se ha guardado, desde que comenzó en el Senado de la República, en el periodo 2002-2006, estando Uribe de presidente, a denunciar, a investigar, porque el tipo es un muy buen investigador, y a denunciar toda la corrupción de la parapolítica que llevó el 30% del Senado a la cárcel y que todavía están presos, ¿no? Por esos nexos. ¿Quiénes fueron los que cayeron ahí? Paramilitares de rasos de a pie y de fusiles al hombro, no, políticos muy prestantes y ganaderos y gente de muy buena casta y prestigio en toda esa zona del norte de Colombia. ¿Qué pasa ahí? Petro es el que, estando dentro del polo democrático, y Samuel Moreno perteneciendo al polo democrático, cuando él se dio cuenta de todo el engranaje de corrupción que se llamó el cartel, el cartel de la contratación, él fue el que lo denunció y Samuel Moreno murió preso. Hace muy poquito murió, pero fue a parar Samuel Moreno. Eso es lo que Robledo, por ejemplo, no le perdona a Petro, porque eso fue un golpe muy duro al polo democrático, que era un partido de izquierda, del ala robledista son movilistas, pero Robledo es un burgués. Él siempre, él no ha tenido miramientos cuando tiene que denunciar a alguien, y lo ha dicho, dentro del gobierno, el que quiere trabajar, trabaja, y eso lo dijo cuando estaba en campaña. Vamos a darle oportunidad a todos, a los que sí y a los que no, para que enderecen y hagamos una coalición para incluirnos, porque si él llega a la presidencia y dice voy a nombrar solamente en mi gabinete gente del pacto histórico, entonces le van a decir dictador. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, venga. Entonces cuando entró Roy Barreras, dice yo, luego Benedetti, entonces, porque uno no es inocente de la clase de camaleones que son esos dos, pero bueno, quiso ser incluyente con el Partido Liberal, con el oficialismo liberal, con los mismos conservadores, con el Partido Alianza Verde. Los únicos que quedaron en la oposición acérrima fue Cambio Radical, que es del ala de Vargas Lleras, y el Centro Democrático, que es el ala de Uribe. Ellos se declararon en oposición, los demás se convirtieron en partido de gobierno, y ahora muchos de ellos, en la U inclusive, se salieron de la coalición del gobierno y se declararon independientes, no se declararon en oposición. Entonces, nosotros no podemos pretender ser tan inocentes de pensar de que todas estas gentes de la anquilosada vieja política no están detrás de puestos y de mantener sus burocracias y sus maquinarias y sus movimientos. Los tienen, sobre todo especialmente en todo lo que tiene que ver con las regiones donde más corrupción hay. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Les voy a poner un ejemplo y les voy a leer una columna para que ustedes se den cuenta más o menos cómo es que operan aquí las cosas.
desde hace mucho tiempo. Uribe, ayer, que estaba el fiscal de la Corte Penal Internacional, que se había entrevistado antier con Petro y con, bueno, con otros funcionarios del gobierno, el día de ayer él se iba a entrevistar con el fiscal Barbosa y con la JEP, o sea, con el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, que son los que están investigando los crímenes de lesa humanidad, y que a raíz de la Jurisdicción Especial de Paz es que se ha logrado saber en Colombia dónde están las fosas comunes y qué pasó, por ejemplo, con los falsos positivos y quiénes son los militares, porque es que había una serie de militares presos, pero había otros que estaban detrás de una cortina de impunidad. Entonces todo eso se ha venido destapando y falta mucho más. Entonces, hace poco, con las recientes declaraciones de Mancuso, prendió las alarmas porque Mancuso era el jefe paramilitar más poderoso después de Carlos Castaño y más poderoso después de la muerte de Carlos Castaño, o sea, era el jefe. A Mancuso en tiempos de Uribe lo invitaron al Congreso, y ahí están las grabaciones, las encuentran en YouTube. Cuando él llegó al Congreso, cuando estaban haciendo digamos, el proceso, eso se llamó, se me va en este momento, pero como una especie de la reinserción de los paramilitares, porque los paramilitares comienzan en las Convivir, que fundó Uribe cuando era gobernador de Antioquia, para que toda esa zona afectada por la guerrilla, porque es que no vamos a decirnos mentiras, el gobierno tenía muy poquita presencia en las regiones. El ejército, como lo dijo Mancuso, era un ejército realmente pobre, soldados rasos, ¿ya? Se necesitaba que el ejército tuviera el profesionalismo que tiene ahora, que eso se adquirió a raíz del Plan Colombia, que Pastrana hizo paralelo con el proceso del Caguán, durante el proceso de paz que inició en su gobierno, que es muy loable en el sentido de que se crearon los batallones de montaña en Colombia, se crearon el soldado profesional, y se recibió de parte de Estados Unidos un entrenamiento contra guerrilla, pero es que el problema de Colombia no era un problema de fronteras hacia afuera, sino era un problema interno, o sea, se generó el enemigo interno en Colombia. Tenemos enemigos dentro de Colombia que son colombianos. Esa es la guerra de Colombia, una guerra interna. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entre todo ese entramaje, cuando llega Uribe a la presidencia, llega parado sobre la plataforma de la debacle de Pastrana con el proceso de paz. Colombia, un país estallado. Una cosa que me faltó de las Convivir. Entonces las Convivir las fundan porque los ganaderos de esa zona, los terratenientes y todo, estaban hasta aquí del acecho de la guerrilla con secuestros y boleteos. Es que por eso es que yo digo una cosa, ¿no? Así como la guerra política de los años 30, 40 y 50 convirtió al campesino en guerrillero, no todos, ¿no? Pero de ahí surgieron las guerrillas, que eso es una historia mucho más larga, como consecuencia de la voracidad de esos políticos conservadores de esa época, amangualados con los liberales burgueses conservadizados, ¿no? De la misma forma, los excesos de la guerrilla, porque en ese entonces eran los pájaros y los chulavitas, amangualados con todos estos para matar liberales. Entonces, a esta época, para este tiempo, la guerrilla se había convertido en un dolor de cabeza. Y como consecuencia de ese dolor de cabeza, surgen las Convivir. Pero las Convivir, cuando empiezan a ingresar los dineros del narcotráfico tanto a la guerrilla como a los paramilitares, entonces cuando se comienzan a convertir en muy ricos, y eso se les convierte en un negocio muy bueno, con ejércitos propios, y empezó la debacle. La debacle de parte de los militares, y según las declaraciones de Mancuso, estuvieron involucrados en ellos
acciones conjuntas con el ejército, y de ahí es que se suceden todas las masacres y todas las barbaridades que son. No, a mí me da risa un representante de aquí, que es un fulanito, que sale diciendo que este escándalo de Petro es el escándalo más grande que ha habido en la historia de Colombia. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se ve que ese hombre nunca ha cogido un texto de historia? ¿No? Entonces, si lo que sucedió en los tiempos de los falsos positivos en Colombia, donde se acribillaron 6.402 jóvenes, que es hasta ahora el informe que tiene la JEP, porque eso va a crecer. Y viene Mancuso y nos cuenta, que no había contado, nos cuenta en la JEP hace, póngale usted, un mes atrás, algo así, mes y medio, que utilizaron hornos crematorios para desaparecer miles de cuerpos de campesinos asesinados porque eran perfilados como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. ¿Ya? Y que otro tanto están enterrados en la frontera con Venezuela y otro tanto están enterrados al otro lado, o sea, en el país de Venezuela, en la frontera con Colombia. Y habló sobre empresas, personas y políticos muy prestantes que fueron auxiliadores del paramilitarismo en Colombia. Entonces, todos estos, entre ellos 2 expresidentes, entonces están en el revuelo de la vida, porque la Justicia Especial de Paz no pretende condenas terribles, sino pretende justicia, verdad y reparación. Venga, cuente la verdad, nosotros cotejamos que lo que usted está diciendo es cierto, porque llevan eso no es una cosa así de que vamos a anotar en un cuadernito. Y si lo que usted está diciendo es cierto y aporta la reparación de las víctimas, a que la gente sepa qué pasó, como lo que van a hacer ahora, ya encontraron las fosas. Es que mientras está todo este escándalo de Benedetti, ¿no? Como una cortina de humo, ya encontraron las fosas del lado de Colombia. Y ya están en conversaciones con el gobierno de Venezuela para que deje pasar al cuerpo técnico de la Fiscalía y Mancuso señale dónde están las de Venezuela, donde él dijo que habían más de 200 cuerpos enterrados ahí. Estará esqueletos ya por el tiempo, pero que están ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Se necesita, primero, están muertos del susto, porque al fiscal Barbosa y a la procuradora, que son de la oposición inteligente, se les termina su periodo en enero. Petro no ha querido adelantar nada para removerlos de su cargo. Nada. ¿Por qué no lo ha querido hacer? Precisamente para que no lo señalen de dictador. Entonces los ha dejado, pero les está pidiendo resultados, investiguen. Hay 14 fulanos que conoce la fiscalía, que no les ha ordenado, no les ha dado orden de captura, y que son responsables de más de 200 muertos, que según informes de un periodista que se llama Gonzalo Guillén, la fiscalía se enteró de que esa gente le iban a asesinar y no hizo nada. Y a este periodista Guillén, lo mismo que Daniel Coronel, son 2 periodistas investigativos, ¿no? Yo aquí estoy opinando. Ellos son periodistas investigativos. Ellos han logrado desentrañar demasiadas marañas enredadas y han sido sumamente perseguidos y, sí, eso sí, chuzados. Inclusive Gonzalo Guillén no vive en Colombia, no puede vivir en Colombia. Entonces, pero miremos cómo es que arman los entramados, que esto es lo interesante. Por ejemplo, mire lo que el tweet de Álvaro Uribe, si lo puedes poner ahí. Sí, trabaja tweet de Álvaro Uribe. Listo. ¿Qué dice ese tweet? Ese lo publicó el día de ayer. Dice, para fiscal de la Corte Penal Internacional, o sea que va dirigido ese mensaje al fiscal de la Corte Penal Internacional, que en este momento está en Colombia, Karim Khan. ¿Ya? Y dice, JEP nace de desconocer un plebiscito. Ahora les leo yo una columna sobre eso para que ustedes se den cuenta cómo está todo este entramado acá.
JEP nace de desconocer un plebiscito. O sea, ¿quién ha atacado la JEP desde su creación y quién la creó? La Justicia Especial de Paz se creó, o sea, se fundó en la firma de los acuerdos de La Habana, suscritos entre la guerrilla de las FARC y el presidente Juan Manuel Santos, al que Uribe declaró, quien fue su ministro de Defensa, y que Uribe después declaró traidor porque no le cuidó los supuestos huevitos, que él decía, me tienes que cuidar estos 3 huevitos, ¿no? Entonces lo declaró su enemigo y no hizo sino trinar contra él todos los días durante los 8 años del gobierno de Santos, torpedeando la paz. Y ellos fueron los que dijeron, cuando la elección de Duque, que iban a hacer trizas los acuerdos de paz en Colombia, y realmente lo hicieron, porque es que la cantidad de, si nos vamos a cifras de hombres que tenían las FARC y el ELN, las disidencias de las FARC y el ELN, cuando asumió Duque, a los que tiene ahora, y lo mismo el llamado Plan del Golfo, crecieron exponencialmente. Entonces, o sea, por poco en esos 4 años de verdad hacen trizas los acuerdos de paz. ¿Quiénes han avalado los acuerdos de paz? Noruega, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y por eso le dieron a Santos el Nobel de Paz, entre otras cosas. Entonces dice así, JEP nace de desconocer un plebiscito. ¿El plebiscito cuál fue? El plebiscito por el sí o por el no que se le ocurrió a Juan Manuel Santos, ¿no? Teniendo ya todo listo para firmar, hacer la firma de La Habana, dijo, voy a consultarle al pueblo a ver si quiere que firmemos los acuerdos, y metió la pata porque le hicieron al pueblo una entramada de campaña de mentiras que casi prácticamente pierde el plebiscito, porque ellos, el no ganó como por 20,000 votos, no fue mayor la diferencia contra el sí, y hubo una abstención que es muy común en Colombia, de más del 60% de gente que le importa 3 el país, o sea que el país va por acá y ellos están mirando para allá, y suceda lo que suceda como si no los tocara, ¿no? Hasta que llegan a la puerta de un hospital y no los atienden, entonces, yo no sé qué vamos a hacer, el gobierno no sirve para nada. Pero señores, entonces, dice, originada en FARC, el plebiscito, la JEP, originada en FARC para su propia impunidad. O sea que la JEP fue creada para la impunidad propuesta por las FARC. Eso es mentira. La JEP no fue creada para impunidad, sino para que se sepa la verdad y se repare a las víctimas, hacer visibles a las víctimas. Y no fue propuesta por la FARC, sino por el gobierno, y no es para impunidad. Dice, oiga esto, nuestras Fuerzas Armadas han sido democráticas sin privilegios de impunidad. A pesar de eso, las igualarán con el terrorismo. ¿Quiénes son los terroristas? La guerrilla. Entonces es lo que está diciendo aquí, es que las Fuerzas Armadas las van a igualar con el terrorismo por la JEP. Resulta que si todo lo que denunció Mancuso, o no denunció, que cantó, porque él no hizo una denuncia, sino estaba rindiendo una indagatoria, todo lo que dijo Mancuso ante la JEP en estos días, que no todo era nuevo, porque él ya venía declarando hace mucho tiempo, que está preso en Estados Unidos, extraditado por Uribe. Entonces, si todo lo que él dijo se refirió a los hornos crematorios, al concubinato paramilitares, ejército, a cómo organizaban y se cubrían las operaciones, todos los muertos, los listados de los que iban a ser asesinados que procedían del DAS en Colombia. El DAS le entregaba a los paramilitares la lista y ellos iban y los ajusticiaban. De cómo mataron a Jaime Garzón, el periodista humorístico en Colombia, y cómo la muerte de Jaime Garzón contuvo la muerte del canciller hoy, Álvaro Leiva, y de Petro, que estaban en fila para ser ajusticiados por las autodefensas, porque el escándalo de Garzón fue muy grande. Ahora, ¿por qué comenzaron a cremar cadáveres? Porque les pidieron que los desaparecieran porque estaban generando demasiados muertos, y en algún momento esa información se podía filtrar en prensa alternativa,
no en la prensa de ellos, ¿no? En prensa alternativa que pudiera generar un escándalo, porque esos son crímenes de lesa humanidad. Entonces, si lo que hicieron algunos miembros, porque no es la institución del ejército en Colombia es una institución que es exacta y vale la pena purificar, porque es una institución honrosa. Algunos fulanos que hicieron estas cosas, que ordenaron, que conestaron, que se aliaron con los grupos paramilitares para cometer toda esta cantidad de masacres, hornos crematorios, fosas comunes, toda esta vaina. ¿Eso qué es? Cuando Mancuso dice que llegaban a los pueblos y llenaban a la gente de terror para que cuando pasara por ahí la guerrilla miraran para otro lado. O sea, no los fueran a auxiliar. Pero dígame una cosa, usted tiene un terruñito con unas vacas y con algún mercado que tenga y toda esa vaina, y le llega un piquete a la guerrilla y le dice, háganos de comer y denos suministros. ¿Usted qué hace? ¿Les dice que no? Difícil. Sí. Y si llegan los paramilitares y hacen lo mismo, ¿usted les dice que no? Difícil. Entonces, cuando llegaban los paramilitares acusaban al campesino de auxiliador de la guerrilla. Cuando le llegaba la guerrilla, de auxiliadores de los paramilitares, por todas partes le daban. Entonces son miles, no son 2.000 ni 3.000, son más, yo creo que pasa del 1.000.000 de desaparecidos y de muertos que la gente hoy en día todavía reclama porque no saben dónde están. Y si este señor que dice que a pesar de eso igualarán a las fuerzas militares con el terrorismo, está hablando basura, porque todo eso que hicieron fue terror. Entonces yo escribí esta columna que les voy a leer un minutico para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es la mentalidad de estos manipuladores de la conciencia del pueblo. Yo las titulo guachafita.com, ¿no? Y dice, presenta, o sea, un espectáculo, oigan a mi tío, basado en el tweet de Uribe, dice. A propósito de un tweet dirigido a Karim Khan, fiscal de la CPI, con motivo de su llegada al país y ayer su visita a la JEP, Uribe afirma: la JEP nace de desconocer un plebiscito, de deslegitimar la creación de la JEP y su labor. Surge la pregunta: ¿qué tan legítimo fue el triunfo del no? De la campaña del no, porque hubo campaña por el sí y campaña por el no. La campaña por el no la lideró Uribe y su partido Centro Democrático. Entonces, hagamos memoria. Las revelaciones que hizo el gerente de campaña del no, después de haber ganado el no, del Centro Democrático, el gerente de campaña del no del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, en una entrevista publicada por el diario La República, da cuenta de la estrategia usada para ganar el plebiscito. Estrategia usada para ganar el plebiscito. Acordémonos de Goebbels, ¿no? Calumnia, calumnia, que algo quedará. En sus declaraciones, Vélez revela que la campaña se hizo basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y pensados para cada estrato social. O sea, hicieron todo un plan maquiavélico de cómo era que iban a manejar el pensamiento de los colombianos por estratos, o sea, por nivel cultural. Entonces, estábamos buscando que esto es el reportaje de las palabras de este señor Vélez que les estoy diciendo, ¿no? Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca, o sea, embejucada. Dijo el excandidato a la alcaldía de Medellín, Vélez, afirmó que la campaña de indignación se hizo basada en el poder de las redes sociales y mediante recomendaciones de estrategas de Brasil y Panamá, quienes les recomendaron dejar de explicar los acuerdos, o sea, lo que significaban los acuerdos de paz, lo que era conveniente y lo que no era conveniente, o si no era conveniente, pero explicarlos, para centrar el mensaje en la indignación. O sea, es lo que se llama las posverdades,
que terminan convirtiéndose en fake news. Concitar las emociones de la gente más que la razón. En emisoras de estratos, oigan esto, en emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad. O sea, a la gente, ¿no? Les dijeron, es que no puede quedar en impunidad la guerrilla. Los acuerdos de la Habana le van a garantizar impunidad a los guerrilleros. La elegibilidad y la reforma tributaria. La elegibilidad es que la posibilidad de que los guerrilleros pudieran tener unos escaños en el Senado, que hoy los tienen, pero Uribe, cuando quiera les pasamos un video donde él está hablando de que en tiempos de su gobierno que él estaba de acuerdo con que la guerrilla tuviera escaños en el Senado, o sea, participación y representación política después de un acuerdo de paz. Mientras en las emisoras de estratos bajos, ¿no?, nos enfocamos en subsidios. Les van a quitar los subsidios de Familias en Acción y todo eso, que son centavos que le dan a la gente, 80,000 pesitos, cositas así, a la gente pobre que tiene muchas necesidades, les van a quitar los subsidios. Inclusive llegaron a decir que le iban a quitar las pensiones a la gente que se pensiona para entregarle esa plata a los guerrilleros, entre otras cosas más. Bueno, en cuanto al segmento, en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela, el castrochavismo. Y aquí el no ganó sin pagar un peso. Póngale cuidado a esto. En cuanto al segmento, en cada región utilizamos sus respectivos acentos. O sea, que quiere decir que los que hablaban no eran gente de la región, sino que estaban imitando los acentos. En la costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela, el castrochavismo. Y aquí, en la costa, el no ganó sin pagar un peso. Oiga, eso quiere decir que en otras regiones sí pagaron por el voto. En la costa no, en la costa con el cuento del castrochavismo ganó sin pagar un peso, pero en otras partes les tocó invertir dinero para que la gente votara por el no. Oiga, y continúa. En 8 municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado anterior a las elecciones, centrada en víctimas, dice en la entrevista Vélez. Las declaraciones despertaron controversia. Uribe dijo en un escueto mensaje compartido en Twitter, después de que esto llegó al diario y que se formó un mini escándalo, ¿no? Eso hubiera sido Petro. Bueno, hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones. En la columna está la fuente del país de donde saqué esta información. Cuando yo hago eso, cuando copio de otra parte que no es mi opinión, entonces siempre pongo las fuentes. Entonces aquí viene mi opinión, para cerrar. El fiscal Karim Khan de la CPI, al término de las reuniones el día de ayer con el presidente de la JEP y Barbosa, en rueda de prensa fue enfático en afirmar su apoyo a la labor de la JEP y su legitimidad, y agregó que solo intervendrán si observan negligencias en las investigaciones. Ayer mismo el fiscal Barbosa casualmente llama a indagatoria a 6 coroneles por falsos positivos cometidos en los departamentos de la costa colombiana entre 2004 y 2008. ¿Qué otra cosa dirá ahora mi tío? O sea, cuando Uribe trata de tender un manto sobre la JEP y se lo dirige al fiscal de la CPI, la respuesta del fiscal de la CPI es un apoyo total a la legitimidad de la JEP y a su labor. Y para rematar, quedará instalada una oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia, en la JEP. Eso es lo que los tiene nerviosos, ¿no? Entonces, entre tanto van sucediendo estas cosas, que es la cortina de humo que quieren tender, porque
porque es que hay demasiada gente muy poderosa, por eso Mancuso dijo, yo no puedo hablar todo en la audiencia pública, necesito unas audiencias privadas para poderles dar a ustedes nombres de gente muy pesada que no lo puedo hacer en público por seguridad inclusive de la misma gente. Bien. Entonces, entre tanto sucede esa cosa, y ahora vamos a hablar de unas cosas desafortunadas. Yo creo que no sé, creo que nos vamos para otro porque ya llegó. Son las 7:13. Bueno, pues entonces cerremos con esta partecita, lo dejamos ahí y dentro de 8 días continuamos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Armando Benedetti en un tweet? Después y dentro de 8 días hablamos de los audios de la borrachera y de toda esa locura de todo lo que el tipo dijo. Dice Benedetti en el tweet: he sido parte, después de haber levantado el tierrero, de hablar que Petro metía cocaína, que el 15.000 barras, él no dijo 15.000 millones, sino 15.000 barras. Entonces, ¿cuánto es una barra en la costa? ¿No? Una barra son 1.000 pesos, ¿no? Entonces, pero le pusieron 15.000 millones. Y se votaron ahí mismo en plancha, Polo y otro, el Miguel Uribe, que es el nuevo muñeco ventríloco de Uribe, y Fico, que se vino desde Medellín, que está postulándose para la alcaldía, a demandar a Petro porque entraron dineros supuestamente y posiblemente del narcotráfico a su campaña, cuando nada está demostrado. Ni siquiera tienen nada, no tienen sino los audios esos de la Vicky Dávila, en los que no se oye sino Benedetti, porque no se escucha a Laura Sarabia por ninguna parte, y un tipo borracho hablando todas las pendejadas y las vulgaridades que les propongo. Dentro de 8 días las ponemos aquí para que las escuchen. Entonces, he sido parte fundamental del actual proyecto político. Le tuvieron que haber dicho: bruto, ¿qué está haciendo, maestro? He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, porque él quería la Cancillería y Petro le entregó fue la Embajada de Venezuela, en un acto y encima lo descabeza de la embajada. O sea, no, en vez de seguramente pensó que Petro lo iba a cubrir, lo iba a tapar y le iba a decir: no, hasta Venezuela, tranquilo, que esto aquí se calma. Entonces, y no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y de tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago. O sea, borracho. Y luego dice: los audios de semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte. ¿No? Como si los audios no fueran de él. Ahora, Armando Benedetti, y en el plural Z, que es un medio de comunicación, dice: Armando Benedetti señala que los audios fueron manipulados y que demandará a la revista Semana por crear pruebas falsas. Pero ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que levanta una polvareda muy grande y la magnifican los medios de comunicación. Entonces todo lo de Mancuso pasó a un segundo plano. Nadie volvió a hablar de fosas comunes, nadie volvió a hablar de hornos crematorios, nadie volvió a hablar de los implicados financiadores del paramilitarismo, ni nada de estas cosas. Todo el mundo calladito, y como viene el presidente Lajet, más callados. Pero resulta que el presidente Lajet es un hombre muy ecuánime. Yo me escuché el discurso de él ayer, no discurso, sino la rueda de prensa que tuvo después de las conversaciones que tuvo con Barbosa y con el presidente de la JEP. A la salida de una rueda de prensa, pues muy ecuánime. Me hicieron preguntas de que cómo vamos a hacer ahora con que el fiscal y el presidente no se quieren. Eso sucede en todas partes. Lo importante es que el fiscal y el presidente trabajen de la mano de los poderes que cada uno representa y hagan las cosas en beneficio de los colombianos. Que se quieran o no se quieran,
Dice, en mi oficina yo sé que a mí hay muchas personas que no les caigo bien y no me quieren. Entonces, como quien dice, esta vaina no es un chisme de viejas, sino tiene que ser una cuestión seria de Estado. Entonces, Petro le responde a Benedetti el Twitter diciéndole que acepta sus disculpas, pero que tiene que rendir indagatoria en la Fiscalía de Barbosa de todo esto que está pasando. Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo le veo a todo esto? Van a investigar hasta el centímetro la financiación de la campaña de Petro y de una vez nos quitamos ese problema encima. Porque la ñeñe política, que fue la financiación del ñeñe Hernández a la campaña de Duque, donde él aparece abrazado con él en fotos y con él y la mujer y toda esa cosa, el que mataron en Brasil, que se sabe y que Mancuso denunció que ñeñe Hernández había financiado la campaña de Duque. Entonces, eso sí, no, engavetada la investigación. No hubo escándalo. Entonces, o todos en la cama o todos en el piso. A mí me parece bien porque uno no puede meter las manos por ningún político y menos aquí en Colombia ni en ninguna parte del mundo, porque todos tienen sus cosas, pero o todos en la cama o todos en el piso. Lo cierto es que hacen lo imposible por torpedear el gobierno de Petro, al punto de no dejarlo presentar sus reformas que los afectan en sus intereses económicos, muchas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo es que dicen que la reforma laboral va a desestimular? Porque es que los empresarios... yo tuve empleados y a mí me tocó pagar el dominical triple. Ahora lo están proponiendo con la reforma doble, porque todo eso se lo quitó Uribe al trabajador. Él sí le quitó la mesada 14, o sea, la prima de medio año de los ancianos, a los pensionados. Aumentó la edad de pensión, aumentó la hora laboral de las 6 de la tarde, o sea, normal hasta las 10 de la noche, quitó las horas extras nocturnas de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y quitó las horas extras, los dominicales y festivos. Y esas eran conquistas de los trabajadores de muchos años y las empresas no se quebraron. Yo era un comerciante pequeño, no era un gran comerciante y un industrial, no, un comerciante pequeño, tenía 4 trabajadores y tenía que pagarles a ellos horarios de centro comercial, que era de 9 a 9, trabajando sábados, domingos y festivos, pagando dominicales triples. Inclusive el 25 de diciembre, para no trabajar yo, lo ofrecía 5 veces. Y no me quebré, ni se había quebrado nadie. Pero llegó Uribe con el cuento de que es que vamos a fomentar el empleo, hacerle favor a los industriales y a los comerciantes, y quita todo eso. ¿Y qué le digo yo realmente? Yo lo vi de esa manera, para mí fue un alivio porque esa plata me la eché yo al bolsillo. ¿Ya? Era por ley. Y así pensaron muchísimos, y no hubo la avalancha de generación de empleo, sino lo que hubo fue el retrimento patrimonial de las utilidades y de las ganancias de los trabajadores en Colombia, y echaron para atrás muchas conquistas laborales que costó sangre en este país. Entonces, yo lo que digo es en este momento, cuando les digo que yo me favorecí, ¿sí? Es que eso vino fue favorecernos a los empleadores, ¿ya? Porque nos abarataron el empleado. Pero después viene algo peor, que es los contratos de prestación de servicios y la tercerización del empleo, que ese es otro tema que tiene que ver con la reforma laboral. Bueno. De todas maneras. Entonces quedamos para el próximo programa Pues en continuar con esto, con este chistorete político. De aquí a una semana han pasado muchas cosas. O nada, porque todo lo callan. O nada, sí. No hay que olvidar, pero no. Sí, antes de despedirnos, no hay que olvidar, eso sí, que ahí está el vuelo de las águilas para que lo compre. El enlace está aquí abajo y también está un día de estos, que es la colección azul de Álvaro de Jesús y Bitácora también. Sí, Bitácora. Listos. Son 3 y vienen 2 más. Vienen 2 más, ahí están, listicos para que los
para que los entiendan. Para que los puedan comprar. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Nos encontramos con más chistes y bromas en la próxima semana de la política colombiana aquí en Punto de Mira. Muchas gracias, Álvaro. Ok, muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que se conectarán, a los que están viendo el programa y lo verán en diferido. Las opiniones que dimos aquí, unas son fundamentadas como se fueron pasando las imágenes. La columna tiene su respaldo periodístico de un periódico serio, y las opiniones del estudio que nosotros hacemos, pero que son opiniones. Siempre son opiniones. No somos jueces, ni impartimos justicia, ni absolvemos, ni condenamos a nadie. Para eso está la justicia. Muchas gracias. Bueno, que tengan ustedes un resto de noche feliz y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Bye bye.